Todos conocemos la importancia actual que tienen los derechos humanos. Prácticamente ningún gobierno, ningún estado se atreve a negar la validez de estos, aunque en muchas ocasiones estos reconocimientos que hacen sean meras acciones de hipocresía. En México, en los últimos 20 años también hemos asistido a una creciente influencia y visibilidad de los derechos humanos. Sin embargo, me parece que en la coyuntura que actualmente nos encontramos, estamos ante una escena singular. Me parece que hoy en día se habla sobre el tema en todos lados, en la academia, por supuesto, en los discursos gubernamentales, oficiales, en los medios de información. La propia sociedad civil organizada tiene más presente el discurso de los derechos humanos. Esto, sin embargo, se expresa en una paradoja que merece algún tipo de reflexión. Básicamente es en la época en la que en México hablamos más sobre el tema de los derechos humanos, pero en la que también se violan más constantemente los derechos humanos. Al menos así nos lo reflejan los informes tanto independientes como oficiales en la materia. Me parece que entonces esto debe llevarnos a preguntarnos por qué será esta situación, qué uso se le puede dar a esta situación y qué puede causar esta sobreexposición a los derechos humanos que yo considero que existe. Si seguimos otra paradoja de nuestros tiempos, quizás podamos encontrar algunas pistas. Como sabemos, desde junio de 2011 se reformó la Constitución en su artículo primero. A partir de ese momento contamos con el marco jurídico constitucional más favorable para la justiciabilidad de los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Sin embargo, después de 2 años y medio, la práctica de la impartición, administración de justicia sigue siendo casi la misma. En las instancias más bajas de la justicia, como los cuerpos policíacos y los ministerios públicos, tenemos una justicia bastante similar en la cual se siguen violando sistemáticamente los derechos humanos. Pero no solo eso, incluso también podemos ver esto en la capa más alta, en el estrato más alto del Poder Judicial. Sino cuántos casos recordamos que haya resuelto el Pleno de la Suprema Corte, cuántos casos relevantes en el cual el artículo primero de nuestra Constitución y las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidos se hayan aplicado a cabalidad. Y la verdad es que fuera del caso tristemente célebre de Florence Cassens, tenemos muy poco que decir. Incluso se puede advertir un retroceso que viene a partir de la esfera judicial. Y es que, como sabemos también, en septiembre pasado, la Suprema Corte discutió los alcances del artículo primero. Y diga lo que se diga, se hizo un retroceso, una acotación a las normas de promoción, defensa de las normas de derechos humanos internacionalmente reconocidas. En ese sentido, me parece totalmente cuestionable e injustificada la condecoración que Naciones Unidas le dio a la Suprema Corte de Justicia de México por la promoción y defensa de los derechos humanos. Porque si bien es cierto que hubo y ha habido intentos y esfuerzos importantes por la promoción y la defensa de los derechos humanos, estos en ningún sentido han logrado alcanzar la función más básica de la Suprema Corte, que es la impartición y administración de justicia en nuestro país. Por eso me parece que aquí encontramos el punto clave. ¿Cómo es que podemos explicar que se hable tanto de los derechos humanos, pero que al mismo tiempo tengan tan escasa validez, tan escasa efectividad, tan escasa aplicación de justicia? En ese sentido, me parece que es conveniente recordar el dicho popular que recordarlo y estar alerta, aunque una mentira que se repite 100 veces puede transformarse en una verdad. Nosotros no podemos dar por sentado el hecho de que se hable mucho de los derechos humanos, que tengan plena vigencia, que tengan reconocimiento y efectividad plena, sino que debemos de estar alerta justamente a no caer en el canto de las sirenas que se nos repite por todos lados y pensar que porque se habla demasiado o tanto por todos lados de los derechos humanos, vivimos en una época en donde se respetan en nuestro país. Pero también es importante esta situación porque nos recuerda el valor principal, la importancia fundamental que tienen los derechos humanos, y que fue formulada magistralmente recientemente no por un jurista, sino por una valiente activista
de derechos humanos. Me refiero a Norma Romero, de las patronas, este grupo de mujeres que dan de comer a los migrantes en su camino hacia los Estados Unidos. Ella dijo en un brillante y valiente discurso recientemente, donde ahí sí se entregó un meritorio premio de derechos humanos a este grupo de mujeres, señaló lo siguiente: los derechos humanos están asentados en la solidaridad, en la denuncia, en el compromiso político, pero sobre todo en la convicción de que una sociedad mejor debe y es posible en nuestro país.